El Evangelio de Lucas recoge hoy parte de la bienaventuranza que San Mateo ha tomado, y San Lucas nos presenta hoy esta bienaventuranza del Señor hacia la gente. Siempre la gente anda buscando al Señor, se reúne en torno a Jesús para escucharle. Y Jesús, que tantas veces ha sentido compasión, ahora se dirige a ellos para anunciar el reino de Dios, un reino de Dios que está precisamente en los sencillos y humildes, no en la prepotencia ni en las alabanzas, no en el orgullo, no en la riqueza, sino en la pobreza, en nuestras limitaciones humanas. Un reino de Dios que no está en las fuerzas, sino en la debilidad. Ese es el reino de Dios que nos presenta Jesús, y solo lo alcanzan los humildes, los que realmente abren el corazón al Señor, los que se confían al Señor, no los que se confían en sus propios méritos, en sus propias capacidades, sino en la debilidad. Aquellos que sienten o se sienten desprotegidos, aquellos que no cuentan para nada, que no cuentan para el reino de Dios. Hacia ellos se dirige el Señor para decirle: el reino de Dios está en ustedes. Y por eso el reino de Dios siempre es una contraposición entre lo que dice Jesús, los ricos y los pobres. Aquí es lo contrario. Jesús exalta la pobreza o los pobres. Entiendan, hermanos, que la pobreza no es la miseria. La miseria es otra cosa. Pero la pobreza es precisamente la necesidad que nosotros sentimos de Dios. No es la autosuficiencia. No se confunda la pobreza con la miseria, ¿verdad? Porque hay algunos que sienten o consideran que son dichosos los miserables. Pero nada tiene que ver con la pobreza. Por eso, dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Son entonces la necesidad que sentimos de Dios. La otra oposición que existe del reino de Dios es: hay de ustedes los que ahora se hartan porque tendrán hambre. Entonces el reino de Dios no está en los satisfechos, en los que sienten satisfacción de todo, sino en los que padecen hambre. Hambre no solamente material, sino también esa hambre de Dios. Esa es la postura del Señor que nos regala hoy. Y luego lo otro: hay de ustedes los que ríen, los que se gozan, porque llorarán de pena. Es decir, entonces, lo contrario del llorar son las penas que a diario padecemos nosotros. Tanta gente que padece penas, angustias, mientras hay otros que ríen, hay otros que gozan, o se gozan viendo también el sufrimiento de los demás. Porque también hay gente que se goza también cuando otros sufren, cuando otros no cuentan con nada. Entonces se ríen, pero ellos al final terminarán llorando. Hay de ustedes también, de aquellos, ¿verdad?, a los cuales reciban alabanza. Ven, el reino de Dios entonces no es de prestigio, no es como he escuchado un término por ahí y que a veces ha venido entrando a la iglesia, o los católicos los han ido tomando, es la palabra privilegio. Es una palabra antievangélica, no es cristiana, porque en la iglesia solamente hay servidores y no es un privilegio. Que hoy alguien tenga un ministerio no es un privilegio.
es una gracia y es un don gratuito de Dios. Entonces, a veces, hermanos, detrás de los aplausos están las hipocresías, las traiciones. Y a veces buscamos la aprobación de los demás, que alguien nos alabe, que alguien nos ponga en lo más alto, que alguien nos dé su aprobación, porque se siente satisfecho. Hay que huir de las palabras que alaban, de las palabras, verdad, dulce. Hay gente que le encanta escuchar solamente lo dulce, escuchar solamente cosas buenas. Y no, el reino de Dios y nosotros que formamos el reino de Dios no es para escuchar alabanza. No estamos en la iglesia para que nos alaben, para que nos aplauden. No servimos en la iglesia para que nos den un aplauso. Todo lo contrario. Dice el Señor entonces, porque de este modo trataron sus padres a los falsos profetas. ¿De qué sirve yo estar acá celebrando esta Eucaristía si lo hago por orgullo y por vanidad? De eso no sirve absolutamente nada.